empieza a resquebrajar la narrativa de que todo lo que está pasando, todo el sufrimiento tiene que ver con el gobierno anterior o eventualmente que este sacrificio tiene algún sentido. Bueno, entre otras cosas, porque notamos cierto descontrol. Y esa es la portada que nos va a llevar a la charla con Martín Becerra. ¿Y dónde vemos? Uy, mirá, la clonada, dice acá, y tiene doble tilde. Muy bien. Bueno, les vamos a proponer un juego. Queremos que ustedes intenten en sus casas discernir cuál de estos posteos ha sido verdadero y cuál ha sido falso en el juego de la fake news, de las mentiras y verdades en las redes sociales. Arranquemos por el primero. Y todo reposteado por el presidente de la Nación, Javier Milei. Los kirchneristas son terroristas. Les vino perfecto incendiar Córdoba para culpar al gobierno nacional y encima dañar a una provincia que no es afín a ellos. Ya hay 17 detenidos, el hashtag Los Cucas prendieron fuego Córdoba. Insisto, el juego es cuáles de estos posteos son ciertos o reposteos del presidente son ciertos, ¿no? O son falsos. Max Min, Cristina es rubia. ¿Cierto o falso? ¿Qué más? La bantimorocha parece que era mentira. Las manos que piden subsidio, Esteban Lamote, con en su mano una impresión que dice basta Milei. Las manos que pagan los subsidios y una mano de laburante, manos callosas. Esto también reposteado por el presidente de la Nación. ¿Cierto o falso? Cavallo es comunista. Estoy como ustedes, también sorpresa, me costaría identificar esa. ¿Qué más? Ahora, detuvieron a 17 militantes de la Cámpora por los incendios intencionales en Córdoba y actualmente están todos presos. Otra vez el hashtag Los Cucas prendieron fuego Córdoba. Hay quienes dicen que esto incluso salió después de la desmentida del propio ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba. Tenemos más, sigamos jugando. El último. Reposteó Javier Milei. Maradona no era zurdo. En realidad sí, era zurdo, pero le pegaba con la otra pierna. La que no es la zurda, o sea, digamos la otra, porque quería mostrarse de izquierdas, pero en realidad no lo era. Bueno, el chiste de todo esto es que todo es falso. Pero a la comunicación del gobierno le importó poco, porque efectivamente muchas de estas publicaciones existieron y en las últimas horas. Y generaron distorsión en la mirada de la sociedad respecto de lo que efectivamente estaba pasando. Nos vamos a la mesa y saludamos al investigador del CONICET, Martín Becerra. ¿Cómo te va, Martín? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿De qué manera en estas horas sentís que está interfiriendo en la relación entre la comunicación oficial de un gobierno y la sociedad en términos de lo verdadero y lo falso esta manera de en redes sociales trabajar con, bueno, trolls o usuarios que repostean este tipo de cosas? Creo que lo que va perdiendo es conexión con la realidad. En estas mismas horas que vemos una actividad intensa de troleo, que además es un troleo autorizado por la figura del presidente, o sea, no se trata de usuarios silvestres de X o Twitter, sino que se trata de usuarios que están amplificados desde la máxima investidura de la conducción estatal. Al mismo tiempo que sucede eso, tenemos una balacera en el propio pie que se pega el dispositivo oficial de comunicación del gobierno en la visita a Córdoba, dejando parados, plantados a los bomberos que habían, durante una hora al sol, que habían combatido el fuego, salvado vidas. Que estaban esperando tener un cuerpo a cuerpo con el presidente, un gesto, claro. Un gesto, con esa sobreactuación del disfraz que se pone, que hace además acordar a la situación de insensibilidad que vivió Bahía Blanca al comienzo de su mandato, cuando también fue disfrazado para decir básicamente que el gobierno nacional se lavaba las manos, que era un asunto de la provincia y de la ciudad. Y al mismo tiempo lo que veo es que en el dispositivo más bien mediático, privado, de grandes medios de comunicación, que adulaba hasta antes de ayer al presidente un día sí y el otro también, lo que vemos hoy son críticas, algunas muy duras, en boca, ya digo, de animadores y animadoras que no acostumbraban a presentar ni siquiera un matiz. Claro. Y a todo esto, si querés, muy visible esto en el caso de las responsabilidades de los incendios en Córdoba. La responsabilidad de los incendios en Córdoba, pero también, esto ya lo vimos la semana pasada, con la discusión de algunos de los animadores más oficialistas, con la propia ministra Bullrich, a raíz de la fake news de que
habían sido manifestantes los que se habían gaseado con gas pimienta, cuando en realidad había sido la policía. Y si querés, la frutilla del postre para mí la representa esta foto hoy de Susana Jiménez y el presidente desde el balcón de la Casa Rosada, cuando se difundieron las cifras de pobreza e indigencia, que es una foto de eso, de insensibilidad, de fragilidad, digamos, de una comunicación que se suponía más sólida y mejor elaborada. Acá la pregunta, Martín, difícil saberlo, te pregunto tu análisis, si algo se quebró en la eficacia de esa comunicación, porque evidentemente si el gobierno vuelve a eso y lo intensifica, aún a riesgo de quedar prácticamente en ridículo o desmentidos por voces que antes no tenían ningún matiz, o significa que hay, no sé, una sensación de pérdida de contacto que vuelven a eso que alguna vez le funcionó. ¿Está intacto el esquema? ¿Está intacto el aparato? No, evidentemente hay una detección de que hay un divorcio cada vez mayor de la realidad, y me parece que la reacción o el reflejo, el acto reflejo de la conducción del gobierno es reforzar el área de propaganda. No es algo que haya hecho solo este gobierno, es algo que me parece que está un poco presente en la historia de muchas crisis que hubo en el país, tipo, la culpabilidad es que no comunicamos bien, y entonces refuerzan ese aparato de propaganda que en este caso se expresa en trolaje, en agresiones a periodistas, o sea, y eso paradójicamente, aunque desde el gobierno pretenden suturar esa fractura, esa distancia cada vez mayor que tienen con la realidad, creo que los aleja cada vez más. La frivolidad de las fotos hoy con Susana Jiménez me parece que es muy representativa, junto con esto de visitar Córdoba y molestar incluso a sus aliados políticos. Bueno, parte de lo que ustedes hablaban antes en la entrevista con Monteverde, ¿verdad? En la medida en que el favor popular va disminuyendo, me parece que también aturde a algunos de los estrategas de comunicación del gobierno, que evidentemente no eran tan omnipotentes como se pensaba. Perdón, ¿no eran omnipotentes o la comunicación, Martín, no es omnipotente? La comunicación no es omnipotente. ¿No? Claro. La comunicación no es omnipotente. De hecho, a mí me parece que en este caso lo que vemos es... Ahí hay una discusión viejísima, pero obvio. Es la comunicación como reflejo. Es decir, todos los episodios que rodearon el sobrevuelo de Milei en Córdoba y lo de hoy con Susana Jiménez, para mí abonan la idea de que la comunicación y la fragilidad del dispositivo de comunicación es un reflejo de esa debilidad política relativa que tiene el gobierno con relación a hace 3 meses. Claro. Venimos siguiendo muy de cerca con Martín Granowski lo que está pasando en Brasil en la disputa entre Elon Musk, ex Twitter, con la Corte Suprema de Brasil. Hay novedades, y hay algunas novedades que tocan de cerca o que pican cerca del gobierno de Javier Milei, porque hay personas que manejan su sistema de comunicación que están involucradas. Martín, ¿cómo es el tema? Hay una novedad interesante de estos días que es que justamente, para recordar rápidamente, Musk se había tenido que ir de Brasil porque no aceptó las leyes brasileñas. Sí. No aceptó una decisión de la Suprema Corte brasileña que es, para discutir con nosotros, tenés que nombrar un delegado. Previamente, el juez Moraes había ordenado retirar de la red X una parte de la campaña del bolsonarismo para desconocer y deslegitimar en aquel momento y incitar a la violencia, pero deslegitimar el triunfo de Lula en las elecciones del 2022. Ese es el antecedente. Musk compadreó. Es decir, hay algunas cuentas dentro de la red social X que invitaban y generaban ese desafío al resultado electoral. Sí. Y el juez quería que las bloquearan. El juez quería que las bloquearan y después de eso, además, o sea, una parte fue eso. Sí. La otra parte fue aglutinamiento de gente frente a los cuarteles, con apoyo militar. Recordemos que los militares en Brasil no tienen la debilidad que tienen en la Argentina, son una fuerza política, hay partido militar en Brasil de alguna manera. Y la otra parte fue el desquicio en la Plaza de los Tres Poderes y en los tres poderes en concreto, en el Congreso, en el Poder Judicial y en el propio Plan Alto, que vendría a ser la Casa Rosada en la Argentina, después de la asunción de Lula. Es decir, que fue un complot preparado, fue una sucesión de hechos, inclusive con una sucesión más silvanada todavía que en el caso del Capitolio norteamericano. Muy fomentado, entre otras cosas, a través de la red social X. Exactamente. Bien. Es redes sociales,
es milicias bolsonaristas, militantes bolsonaristas y el propio ejército, las propias Fuerzas Armadas. Bien. Esos son algunos de los factores. Ese es el antecedente. Lo nuevo es que Musk, después de retirarse, después de prepotear, porque fue directamente prepotear, al juez, ya no son los trolls, digamos, los bolsonaristas hablan de la dictadura judicial brasileña. La dictadura judicial. Es la Corte Suprema brasileña, es un juez que está haciendo de relator que encarna el pensamiento del resto de la Corte Suprema de Brasil. Bien, después de eso, lo que acaba de pasar es que Musk se allanó a las leyes brasileñas. Hay muchas interpretaciones, yo tengo algunas, se la quiero preguntar a Martín ya que estamos. Mi interpretación es que no es solamente una cuestión ideológico-política, sino que, Musk tiene algo que se llama Starlink. Entonces, perder el mercado, no solamente X, perder el mercado brasileño también es un riesgo, también es un costo. No sé qué pensás vos. Totalmente. Starlink, que es la conectividad satelital con satélites de órbita baja de la empresa de Musk, que también opera en la Argentina, gracias, entre otras cosas, a que lubricó sus trámites de operación el propio Milei. Tiene en Brasil una parte del mercado importante, sobre todo de conectividad rural y semirural, y esos son ingresos que estaban congelados por la Corte Suprema de Justicia a raíz de que Musk no quería designar un representante legal en Brasil. Bueno, finalmente billetera mata galán, quiero decir, mucho prepoteo, pero tuvieron que allanarse, designó un representante legal, pagó la multa que la Corte Suprema le puso y es posible que entonces se levanten las sanciones contra Twitter y contra... Y la última cosa, te agrego una cosa. Hay un personaje que es un personaje argentino, que es el director de La Derecha Diario. Yo no quiero entrar en la parte procesal brasileña porque es muy compleja y nos llevaría horas, aparte de todo, y no entro en eso. Fernando Cerimedo, que es el director de La Derecha Diario, que está relacionado con la comunicación de la que hablaba mi tocayo Becerra aquí en la Argentina, que es argentino, trabajó con el bolsonarismo. No me meto en cuestiones judiciales. Está vinculado eventualmente está vinculado en la causa. Está bien vinculado al bolsonarismo. Él ha declarado públicamente que está investigado en la acusación, en la investigación criminal que hace de Moraes por la sedición y por la apología de la violencia en la toma del Plan Alto. Así es. Yo quiero saber si se nota ya en las redes esto que pasó con el apagón que sufrió Milei en la televisión, que los canales dijeron, che, ¿cómo puede ser? Cayó, había medido 50, ahora fue 14 puntos. ¿En las redes está pasando esto de que lo que tiran pica menos? Mucho menos, sí, es verdad. Si uno compara la repercusión que tuvo Milei, por ejemplo, en la apertura de la Asamblea Legislativa, hace 5 meses, 4 meses, con su discurso en la ONU, lo que vas a ver es que efectivamente en las redes, las menciones al presidente, la conversación en torno del presidente, que es buena parte, digamos, de la estrategia, es que se hable de él. O sea, se le rompió un poco, el instrumento se le rompió. Está desgastado. Sí. Pero ahí hay una cuestión, porque hace unos días, no me acuerdo qué consultora hizo una encuesta que mostraba algo de lo que mostraba Pablo hace un rato, que la gente estaba convencida, el 80% sabía, decía, le preguntaban tal cosa, decía, Milei miente, el 80%. Pero después cuando tenía aceptación popular era el 50%. Es decir, hay un montón de gente que sabe que miente y sin embargo lo acepta. ¿Cómo se entiende esa lógica? Bueno, se entiende porque la historia reciente argentina ha generado heridos por todos los buines y en buena medida existe un hartazgo de la sociedad, como ustedes hablaban antes en la entrevista con Monteverde, respecto de todo el sistema político y una asignación de responsabilidades a las fuerzas políticas que hoy son oposición, y eso no ha cambiado de manera sustantiva. O sea, la discusión de la casta caló. Quiero decir, Milei capitalizó eso y es difícil que en 9 meses lo pierda todo, aunque va perdiendo porciones considerables, y creo que eso explica también tanto los fondos reservados a la CIDE, el recorte de la ley de acceso a la información pública, las agresiones concretas y constantes a periodistas, sobre todo mujeres. O sea, me parece que hay un combo
que da cuentas de la reacción que tiene el gobierno frente a la pérdida de variables centrales con las que dominaba la comunicación y la conversación pública. Da la sensación, Martín, que es una noticia en desarrollo. Hay preguntas. Bueno, si ese instrumento se rompe, ¿quién lo reemplaza o qué lo reemplaza? ¿O hay oportunidad de retomar otro tipo de comunicación? Lo vamos a seguir conversando. Si tenés la deferencia de acompañarnos alguna otra vez ¿Cómo no? y ver qué